Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están pasando el día? Esperamos que de maravilla. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hacer algo un poco diferente, algo que nos divierte muchísimo y que esperamos que los haga reír a carcajadas, una recopilación de las bromas más divertidas y épicas de Kerem y Ande. Sí, esos dos traviesos. Sabemos que aman verlos juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella, y su química es innegable. Parte de esa química, además del talento actoral, es su sentido del humor y la forma en que se gastan bromas el uno al otro. Así que prepárense para un buen rato lleno de risas y momentos inolvidables. Pero antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para el futuro. Ahora sí, vamos a las bromas. La primera broma que vamos a recordar es clásica pero siempre efectiva. Se trata de cuando Kerem le cambió el sonido de la bocina del coche de Ande por el sonido de un pato. Imaginen la cara de Ande cuando, en medio del tráfico, al intentar tocar la bocina para saludar a alguien, en lugar del clásico beep beep, salió un sonoro cuac cuac. La reacción de Ande fue absolutamente impagable, una mezcla entre sorpresa, confusión y finalmente, una carcajada al darse cuenta de que había sido víctima de Kerem. ¿Y la cara de Kerem? No podía contener la risa, obviamente. Ese hombre disfruta demasiado sus travesuras. Para ponerlos aún más en contexto, déjenme contarles un poco más sobre cómo sucedió todo. Ande, conocida por su puntualidad, estaba particularmente apurada ese día. Tenía una reunión importante con unos diseñadores y el tráfico en Estambul, como siempre, era un caos. Iba conduciendo con el ceño fruncido, tratando de abrirse paso entre los coches, cuando vio a una amiga a lo lejos. Instintivamente llevó su mano al claxon para saludarla con un toque rápido. Pero en lugar del familiar sonido, un estruendoso cuac resonó en toda la calle. Ande, aturdida, frenó de golpe. Al principio pensó que era otro coche, pero al mirar a su alrededor, vio que todas las miradas estaban fijas en su vehículo. Volvió a intentarlo, esta vez con más fuerza. De nuevo, cuac. La gente empezó a reírse y Ande, con el rostro enrojecido, entendió que algo andaba mal. Fue entonces cuando vio a Kerem, a unos metros de distancia, riéndose a carcajadas con un grupo de amigos. Kerem, planeando la broma con antelación, había convencido al mecánico de Ande de que le ayudara a instalar el nuevo claxon. Todo fue orquestado a la perfección. Él sabía que Ande tenía una reunión importante y que el tráfico estaría pesado, lo que garantizaba el escenario perfecto para su travesura. Lo que no esperaba era la magnitud de la reacción de Ande. Después de eso, Ande, como buena amiga que es, no se quedó atrás y planeó su venganza. ¿Recuerdan la vez que Kerem tenía una escena muy seria, de esas dramáticas que te ponen la piel de gallina? Pues bien, Ande, con la complicidad de todo el equipo de producción, le puso un montón de patitos de goma en su camerino. Sí, leyeron bien, patitos de goma por todas partes. Kerem llegó, abrió la puerta, y se encontró con una invasión amarilla. La cara de seriedad que intentaba mantener para la escena se fue al traste en cuanto vio la escena. Tuvo que reírse a carcajadas. Dicen que le costó concentrarse después, pero que al final la escena salió perfecta, con un toque de humor que, según él, le dio un carácter único. La preparación de esta broma fue digna de una película de espías. Ande, sabiendo que Kerem se tomaba muy en serio su trabajo y que necesitaba estar en un estado mental específico para las escenas dramáticas, aprovechó esa vulnerabilidad. Durante varios días estuvo recolectando patitos de goma de todos los tamaños y colores. Incluso involucró a algunos miembros del equipo de producción, quienes accedieron a guardar silencio y ayudarla a llenar el camerino de Kerem. La noche anterior a la escena, Ande y sus cómplices entraron sigilosamente en el camerino de Kerem mientras él estaba cenando. Cubrieron cada superficie con patitos de goma, el sofá, la mesa, el espejo, incluso dentro de los cajones. Fue una tarea titánica que les tomó varias horas completar. Se aseguraron de que no quedara un solo espacio libre. Al día siguiente, cuando Kerem entró en su camerino, la escena era surrealista. Parecía haber entrado en un mundo paralelo donde los patitos de goma eran los reyes. La reacción de Kerem fue exactamente la que Ande había previsto,
una mezcla de incredulidad y risa incontrolable. A pesar de su frustración inicial por no poder concentrarse, Kerem admitió después que la broma le había ayudado a liberar la tensión y a abordar la escena con una perspectiva más relajada. Otra broma que nos encanta es cuando Kerem le llenó el bolso de Ande con confeti. No un poquito, no una barbaridad. Imaginen la escena: Ande abre su bolso para sacar las llaves o el teléfono, y de repente, una explosión de color la cubre por completo. La pobre quedó cubierta de confeti de pies a cabeza. Lo más gracioso es que ella estaba a punto de ir a una reunión importante, así que tuvo que pasar un buen rato quitándose los papelitos. Pero como siempre, se lo tomó con humor y hasta publicó fotos en sus redes sociales. Una reina. El bolso de Ande era famoso por ser una especie de agujero negro donde desaparecían todo tipo de cosas. Kerem, aprovechando esta fama y conociendo la apretada agenda de Ande, vio la oportunidad perfecta para ejecutar su plan. Compró kilos de confeti de todos los colores imaginables y esperó el momento oportuno. Un día, mientras Ande estaba en el set grabando una escena, Kerem se coló en su camerino y abrió su bolso. Para su sorpresa, el bolso estaba aún más lleno de lo que recordaba: maquillaje, snacks, guiones, un par de libros y hasta un par de zapatos. Sin inmutarse, Kerem comenzó a vaciar el bolso, guardando todo en una caja cercana. Luego procedió a llenar el bolso con el confeti, asegurándose de que no quedara ni un centímetro cúbico de espacio vacío. Cuando Ande regresó a su camerino y abrió su bolso para buscar las llaves de su coche, el resultado fue caótico. Una explosión de confeti multicolor inundó la habitación, cubriéndola por completo. Ande, sorprendida y con el confeti pegado al pelo y la ropa, no pudo evitar reírse. Sabía que Kerem estaba detrás de todo. Lo que pocos saben es que Ande tuvo que cancelar la reunión. Era imposible presentarse a una reunión con ejecutivos cubierta de confeti. Pero lejos de enojarse, Ande compartió la historia en sus redes sociales, convirtiendo la broma de Kerem en un divertido momento viral. Pero Ande no es ninguna santa, y ella también tiene su lado travieso. Una vez, durante una sesión de fotos, Ande le cambió el protector solar de Kerem por crema para afeitar. Sí, crema para afeitar. Imaginen la cara de Kerem al intentar aplicarse la crema en la cara y ver que en realidad era espuma blanca. La reacción de sorpresa y frustración fue épica. Obviamente el resto del equipo no podía parar de reír. Y Ande, por supuesto, se sintió la reina del mundo. Kerem, siempre preocupado por su imagen, era meticuloso con el cuidado de su piel, especialmente durante las largas sesiones de fotos bajo el sol. Ande, consciente de esto, ideó un plan para jugarle una broma que no olvidaría. Con la ayuda de la maquilladora del set, intercambió el bote de protector solar de Kerem por uno idéntico lleno de crema de afeitar. Kerem, confiado, tomó el bote y se aplicó una generosa cantidad de protector solar en la cara. Al principio no notó nada raro, pero en cuanto empezó a frotar la crema, se dio cuenta de que algo no andaba bien. La crema comenzó a formar una densa espuma blanca que le cubrió toda la cara. La reacción de Kerem fue una mezcla de sorpresa e indignación. Miró a Ande, quien no podía contener la risa, y entendió que había sido víctima de su travesura. El resto del equipo de producción estalló en carcajadas, disfrutando del espectáculo. Lo que pocos saben es que Kerem tenía una sesión de fotos importante justo después y tuvo que pasar un buen rato quitándose la crema de afeitar y lavándose la cara. Pero al final, se lo tomó con humor y hasta posó para unas fotos con la cara llena de espuma, convirtiendo el incidente en un divertido recuerdo. También recordamos la vez que Kerem le puso una araña de goma gigante en el camerino de Ande. Ande le tiene pavor a las arañas, así que se pueden imaginar el grito que pegó. Salió corriendo del camerino a toda velocidad, casi tropezándose con todo a su paso. Kerem, que estaba escondido cerca, se echó a reír a carcajadas. Aunque Ande se enfadó un poco al principio, al final también se rió de la situación. Pero juró venganza y sabemos que cuando Ande jura venganza, es mejor tener cuidado. El miedo de Ande a las arañas era bien conocido por todos en el set. Kerem, siendo el bromista que es, no pudo resistirse a la tentación de aprovechar esta fobia. Compró una araña de goma gigante lo más realista posible, y planeó cuidadosamente su ataque. Esperó el momento oportuno cuando Ande estaba en el set grabando una escena, y se coló en su camerino. Colocó la araña en un lugar estratégico, justo encima de la puerta, de manera que cayera sobre Ande al abrirla. Cuando Ande regresó a su camerino, cansada después de una larga jornada de trabajo,
abrió la puerta sin sospechar nada. En ese momento, la araña cayó sobre su cabeza, provocando un grito ensordecedor. Ande salió corriendo del camerino, tropezándose con sillas y cables, tratando de alejarse lo más posible del arácnido. Kerem, que estaba escondido detrás de una cortina, no pudo contener la risa. Su plan había funcionado a la perfección. Aunque Ande se enfadó mucho al principio, después de un rato, al ver la cara de satisfacción de Kerem, no pudo evitar reírse también. Pero prometió que se vengaría, y Kerem sabía que tenía que estar preparado. Y así fue, Ande se vengó. Durante una entrevista, Ande sabía que Kerem iba a hablar sobre su amor por el surf y el mar. Pues bien, antes de la entrevista, Ande cambió todas las notas que Kerem tenía preparadas con frases sin sentido y chistes malos. Cuando Kerem empezó a hablar, se dio cuenta de que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Intentaba mantener la compostura, pero era imposible. Al final, terminó improvisando y diciendo cosas muy graciosas que nada tenían que ver con el surf. La entrevista fue un completo caos, pero también una de las más divertidas que ha dado Kerem en su vida. Kerem se tomaba muy en serio su papel como embajador del surf y estaba emocionado por la oportunidad de compartir su pasión con el público. Ande, sabiendo esto, ideó una venganza sutil pero efectiva. Antes de la entrevista, mientras Kerem estaba preparándose en el camerino, Ande se coló en la sala de prensa y cambió todas las notas que Kerem había preparado con frases sin sentido, chistes malos y letras de canciones aleatorias. Se aseguró de que las notas parecieran auténticas, imitando la letra de Kerem y utilizando el mismo tipo de papel. Cuando Kerem llegó a la entrevista, confiado y listo para hablar sobre su amor por el surf, tomó sus notas y comenzó a leer. Pero en cuanto pronunció la primera frase, se dio cuenta de que algo andaba mal. Las palabras no tenían sentido, las frases estaban inconexas y los chistes eran terribles. Kerem intentó mantener la compostura, pero era imposible. Cada vez que miraba sus notas, se encontraba con una nueva sorpresa absurda. Al final, tuvo que improvisar y comenzó a contar anécdotas personales, hablar de su infancia y hacer comentarios graciosos sobre la vida en general. La entrevista se convirtió en un caos hilarante. El entrevistador no sabía qué pensar y el público estaba dividido entre la confusión y la diversión. Pero al final, la entrevista fue un éxito inesperado. La gente elogió la espontaneidad y el sentido del humor de Kerem, y la entrevista se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales. Estas son solo algunas de las muchas bromas que Kerem y Ande se han gastado a lo largo de los años. Su relación es una mezcla perfecta de amistad, profesionalismo y sobre todo, mucho humor. Nos encanta verlos juntos y disfrutar de su química tanto dentro como fuera de la pantalla. En resumen, hemos repasado algunas de las bromas más divertidas y memorables de Kerem y Ande, desde el coche con sonido de pato hasta la invasión de patitos de goma, pasando por el confeti en el bolso y la crema de afeitar en lugar de protector solar. Hemos visto que su amistad está llena de risas, travesuras y sobre todo, mucho cariño. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros recordando estos momentos. Nos encanta compartir este tipo de contenido con ustedes y saber que les sacamos una sonrisa. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Realmente apreciamos su apoyo y su cariño. Nos encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre nuestros vídeos. ¿Cuál de estas bromas les pareció la más divertida? ¿Tienen alguna otra broma de Kerem y Ande que les guste mucho y que no hayamos mencionado? Déjenos saber en los comentarios. Nos encanta leer sus opiniones. Y ahora sí, para terminar, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se rían un rato, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos ayudarían muchísimo a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para el futuro. Hasta la próxima.